esta contemplación de la persona de Jesucristo nos la ilumina mucho en un recorrido relativamente cronológico, según nos lo ofrece el año litúrgico, con sus comentarios Benedicto XVI. Y por eso empezamos mirando a Jesús, al Jesús ya adulto, en su vida pública por el bautismo. Y dice el Papa que el bautismo en el Jordán es anticipo de su bautismo de sangre en la cruz. Decíamos que ese genoma de la Trinidad que llevamos como una huella, nosotros, hombres, hechos a su imagen y semejanza, que esto quiere decir lo de la semejanza con Dios. O sea, que el hombre es, dice San Agustín, capax Dei, capaz de Dios, heredero naturaliter, naturalmente hablando, según su propia naturaleza, heredero y capaz de la vida divina. Esto es lo grandioso. ¿Qué es la gracia? La gracia es, se dice con términos técnicos, no tan fácilmente comprensibles en un primer momento, pero son exactos. La gracia es una participación física en el ser de Dios. O sea, no solo moral, no solo a nivel de costumbres, que nosotros podemos parecernos a Dios actuando como Él. No, sino que hay una inserción en su vida divina que nos hace consanguíneos de Dios. Y por tanto, dice también Juan Pablo II en su encíclica Ecclesia de Eucaristía, somos contemporáneos de Dios. Nosotros en nuestra temporalidad, en nuestra finitud, somos injertados en la órbita divina y por lo tanto en el tiempo sin tiempo de Dios. Bueno, pues ese genoma, ese ADN trinitario que tenemos, lo tenemos por el bautismo. Y no debiéramos pasar un solo día sin dar gracias por aquel y por los que lo posibilitaron, que fueron nuestros padres y padrinos, y pedir de alguna vez también, pedir por el sacerdote que nos bautizó, porque nos bautizó como representante de la Iglesia entera y de la voluntad de nuestros padres, que en aquel momento personificaban la nuestra propia, anticipándola, pues nos bautizó in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. O sea que no hay más. La fórmula del bautismo es la más sencilla de todos los sacramentos, la más breve. En echar la absolución se tarda más, en dar una unción de enfermo se tarda más, en consagrar en la misa se tarda más, en ordenar a unos sacerdotes se tarda mucho más, pero el bautismo es esto, y ahí está todo, y de ahí depende todo. Yo te bautizo en el nombre, o sea, en el nombre es en la persona, en el ser. Ya sabemos lo que es el nombre para los judíos. Y el que da este mandato es un judío, Jesucristo. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No vayáis, id y dialogad con todos los pueblos, diciéndoles que todas las religiones son iguales y que todos rezamos al mismo Dios y que todos pueden salvarse, ¿no? El que crea se salvará. El que no crea será condenado. Pues esta es la doctrina de Jesucristo. Y otras, las diga quien las diga, no son las de Jesucristo. Y el bautismo es este: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues ese bautismo, sacramento,
lo está anticipando, representando, personificando Jesucristo al meterse en la fila de los pecadores. Como dice nuestro Lope de Vega, ¿más por qué se ha de lavar el autor de la limpieza? Porque el bautismo hoy empieza y él lo quiere inaugurar. Entonces, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, carga para quitarlo con ese pecado. Ese es el verbo tollere, que se empobrece como todo al pasar del latín al castellano, y a su vez el latín lo toma del griego, que significa lo mismo que el latín, pero en castellano no. Porque en castellano quitar es algo aséptico. Yo puedo quitar algo y a mí no me duele eso. Pero el tollere es quitar algo echándolo encima de uno. Y esto es lo que decimos. Por eso, ya que no nos dejan decir la misa en latín, por lo menos que la cantemos. Agnus Dei qui tollit peccata mundi. Eres el Cordero de Dios, se lo llamó él mismo y su primo Juan. El Cordero de Dios. Claro, habría que hacer un circunloquio muy largo y antipático en castellano, ¿no? Y no es cuestión. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo echándolo sobre ti mismo. Ya lo dijo San Pablo con una frase muy fuerte. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. O sea, lo hizo no en el sentido metafísico, naturalmente, sino en el sentido psicológico. Jesucristo se experimentó a sí mismo como abrumado, y esto se pone de relieve especialmente en Getsemaní y en la cruz, abrumado por la losa incalculable, no tanto de la historia de pecado de toda la humanidad, anterior y posterior, sino de la gravedad monstruosa del pecado de un solo hombre. Y esto ya luego multiplicado por tantos. Bueno, pues la redención de ese pecado es la razón de la encarnación de Cristo. Él se encarna para ser sacerdote, porque es su ser, es su identidad específica, sumo y eterno sacerdote de la nueva y eterna alianza. Ese sacerdote eterno al que el Señor ha engendrado como rocío antes de la aurora. Todo está en el Salmo 109 que cantamos los domingos en vísperas. Está la preexistencia del Verbo, la eternidad del Verbo. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo y te daré en herencia a las naciones. Después, resonancias en los otros salmos. Pues bien, el que se encarna para ser sacerdote representa con esa inclusión suya en el bautismo la necesidad nuestra de ser bautizados, pero representa también la anticipación del bautismo definitivo que Él trae para toda la humanidad, que es el de sangre. Y de hecho dirá, con un bautismo tengo de ser bautizado, y qué ansia hasta que se cumpla. Y se está refiriendo a la cruz. Conclusión de esta reflexión que venimos haciendo. Nuestro bautismo, fundado en la Trinidad, está proyectado a la cruz. Y nosotros somos bautizados, y al ser bautizados somos bendecidos. Y la bendición, que es algo tan antiguo como la religión judaica, al cristianizarse esa religión, toma forma de cruz esa bendición. A mí me gusta figurarme lo siguiente, que me gustaría un día encontrar escrito en algún autor importante, incluso en algún padre de la Iglesia, para dejar de pensar que es un capricho piadoso mío, porque se me ocurrió un día, pero no lo he visto en nadie más. Me gusta figurarme que la bendición en forma de cruz la inauguró nuestro Señor Jesucristo
cuando iba a ascender al cielo. Porque dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, entonces les bendijo y empezó a elevarse. Lo último que hizo fue bendecirles. A su madre, la primera que estaba allí, y a los 120 que eran los que habían ido pasito a paso hasta lo más alto del monte de los Olivos y después de comer. Pues allí a los 120 les bendijo antes de irse. Pero los judíos bendecían imponiendo las manos. ¿Cuándo empieza la bendición, que es una invocación del nombre y de la protección y del amor de Dios sobre cada uno de nosotros, sobre aquel a quien se bendice? Por eso es tan importante y es signo de predestinación la devoción a la bendición. Y por eso hacen también vuestras caridades después del encuentro con cualquier sacerdote, en el locutorio o incluso por carta o por teléfono. Padre, bendíganos. Es un deseo de alcanzar, por medio de su lugarteniente, que es el sacerdote, la protección de Dios, el abrazo de Dios, su amor. No es un mero formulismo, como tampoco es un formulismo el besar la mano al sacerdote. Todo va cargado de significado. Es la mano ungida, es la mano que bendice, es la mano que ha consagrado esa mañana. Bueno, pues la bendición, claro, se le pide a un sacerdote, y el sacerdote desde tiempo inmemorial, en nuestra religión católica, la da en forma de cruz. También ahora hay modas bendecir y entonces se extienden las manos y obtenedme la bendición. Bueno, sí, todo lo que usted quiera, pero trace la cruz, que es la señal de la redención. Y también se ha puesto mucho de moda, se despide la gente, bendiciones, bendiciones, un bendecido día, bueno, todo lo que quieran, sí, pero la bendición es la del sacerdote y también es la de los padres a los hijos, también muy importante. En España no ha habido tanto esa cultura, pero por ahí en otros países sí, la de los padres a los hijos, trazando la cruz en su frente antes de salir de casa o por la mañana o por la noche, también importante. La bendición es la cruz, es el fruto de vida eterna que trae la cruz, es la superabundancia infinita, abrumadora de amor que trae la cruz. Y la bendición es eso, la protección divina, el abrazo de la Trinidad, porque es bendición in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, pero eso según se traza la cruz. Y fuimos bautizados así, dejando el sacerdote caer el agua sobre nuestra cabeza 3 veces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciendo cada una de ellas una cruz, al dejar caer el agua sobre la cabeza del bautizado. ¿Por qué? Porque eso, el bautismo de agua, es anticipo del bautismo de sangre. Y también, dice Benedicto XVI, es símbolo de toda la actividad sacramental con la que el Redentor llevará a cabo la salvación de la humanidad. O sea que con ese bautismo está anticipando también la Eucaristía. Un soldado con la lanza le atravesó el costado y al punto salió sangre y agua. El bautismo y la Eucaristía. El Espíritu Santo y los sacramentos todos de la Iglesia. Y lo hermoso de todo esto, lo hermoso, lo exigente y lo desafiante, es que, añade el Papa, hay una íntima correlación entre el bautismo de Cristo y nuestro bautismo. Miren qué correlación. Aquí podemos bañarnos en un lago de contemplación hecha de gratitud, adorante. En el Jordán se abrió el cielo para indicar que el Salvador nos ha abierto el camino de la salvación. Y nosotros podemos recorrer ese camino hacia el cielo, precisamente en virtud de ese nacimiento de agua y de Espíritu Santo. Porque en ese bautismo nuestro fuimos incorporados al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia.
Y por ese bautismo nuestro fuimos sepultados con Cristo, de manera que, como la suya, nuestra sepultura es temporal, es momentánea, no es definitiva. Es una sepultura que implica muerte al hombre viejo, pero que implica inmediatamente resurrección. Y por tanto, de ese bautismo mío brota el mismo compromiso que el Padre me indicó en el bautismo de Jesús. Se abrió el cielo, descendió el Espíritu en forma de paloma y se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, el amado, escuchadle, escuchadle. Miren, hay un triple misterio que compone lo que se dio en llamar en la Iglesia desde antiguo, con una palabra griega muy expresiva, epifanía, manifestación a todos, revelación universal, anuncio a todas las naciones. Eso es epifanía. Para nosotros, occidentales, latinos, latinos de la Iglesia latina, porque ahora latino es decir hispanoamericano que no sabe el latín. Latino es de la Iglesia romana. Para nosotros los latinos, pues la Epifanía se reduce, aunque en la liturgia no, pero en nuestra conmemoración y nuestra percepción, se reduce a los santos Reyes Magos. Pero en realidad, todas las antífonas de los textos litúrgicos y todo, en Epifanía, juntan tres misterios: la adoración de los magos, el bautismo en el Jordán y las bodas de Caná. Cada uno de ellos es resonancia del anterior, pero de una manera muy particular. Esa resonancia es casi literal en los dos últimos estratos, el Jordán y Caná, porque en el Jordán se oye la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. O sea, se trata solamente de estar abiertos, de estar receptivos, acogedores a la palabra de Jesús. Vamos a Caná. Se acaba el vino. Tragedia, drama humano, el que queramos poner. Ahí está simbolizado con la vergüenza que iban a pasar los esposos. El caso es que hay que solucionar el entuerto. Entra en escena de puntillas, porque enseguida desaparece, la Virgen Santísima. Y ante el desconcierto general, incluso ante el aparente desvío del propio Jesús, María dice esta palabra, la última que pronuncia en el Evangelio. No se la escuchará oír hablar más. 7 palabras de María en el Evangelio. 7 palabras. Hay un librito precioso de San Alonso de Orozco, un coloso de la espiritualidad y de la historia de los santos en España, y no muy conocido hoy. En su tiempo sí, fue canonizado no hace mucho. Toledano de Oropesa, como saben. Bueno, pues sobre esto el librito, las 7 palabras de María. Y la primera fue de turbación ante el ángel. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Después las que intercambió con su prima Isabel, el Magnificat, que es la más grande de todas las palabras de María. Y en fin, 7, y la última esta. Todo lo que Él os diga, hacedlo. Es importante ese todo, que no lo solemos introducir. Haced lo que Él os diga, no, haced todo lo que Él os diga. Es el original. Claro, para hacer lo que Jesús nos diga, hay que escuchar, porque si alguien nos dice algo, es necesario que nosotros oigamos lo que nos dice. Pues esto es lo que nos ha dicho el Padre.
Y eso es lo que nos dice la Madre. Porque en definitiva la palabra de María lleva implícita otra. Es mi Hijo amado, escuchadlo. Y está diciendo lo mismo del Padre. Por tanto, nuestro desafío es sentirnos lanzados, estimulados, impulsados por el mandato, por la exhortación del Padre Celestial y de nuestra Madre en el orden de la gracia, que es María. Haced todo lo que Jesús os diga. Por tanto, de nuestro bautismo brota cada día, porque el bautismo es algo dinámico, no es estático, recibido y ya está, sino que tiene que producir frutos y ser como un motor en nuestra vida. Entonces, cada día de ese bautismo nuestro brota el compromiso de escuchar a Jesús. Y escuchar implica dos actitudes: creer y seguir. Creer y seguir. Esto de creer es un poco, iba a decir, equívoco. En fin, a veces ponemos la fuerza de la fe. Quisiera saber explicarme en este punto. Un punto que encontré muy bien tratado leyendo un día una plática del padre Torres sobre la vida de fe en Jesús, que es algo teológicamente muy peligroso porque Jesús no tiene fe. Y entonces el padre Torres, no me acuerdo en qué ejercicios era aquella plática, pero la desarrollaba con esa maestría y ese decir suyo tan delicioso, que Jesús no puede tener fe, claro, como que es el verbo de Dios y el mismo Dios. Pero en el desarrollo de su vida, de sus actitudes, de sus comportamientos, su vida es vida de fe. ¿Qué quiere decir eso? Vida como de quien tiene presente constantemente que Dios le cuida, que depende de Él, que Él es para su gloria, que está para adorarle. Entonces yo puedo hacer un acto de fe y mi vida toda es un acto de fe realmente, pero luego llevo vida de fe. Esto es creer. Creer no es recitar el credo, ni siquiera estar dispuesto a dar mi sangre para defenderlo, sino que mi vida responda a una impostación sobrenatural, no naturalista. Por tanto, del escuchar a Jesús brotan dos actitudes. Primera, creer, no solo creer a Jesús, sino creer en Jesús, que es lo que estoy diciendo. Y segunda, seguir a Jesús. Y seguir a Jesús, volvamos a recordar esa idea de Benedicto XVI cuando comenta las tentaciones del Señor. Seguir a Jesús no es servirme de Jesús para que Él sustente mis propios intereses, sino seguir a Jesús es ser capaz de dar un salto dejando el manto tirado en el camino. Esto me llama mucho la atención. Lo pone de relieve uno de los evangelistas, no recuerdo ahora cuál, me parece que es San Marcos, que es el más breve de todos, narrando la curación del ciego Bartimeo. Voy a hacer un pequeño paréntesis. En esa curación me llaman la atención muchas cosas, porque un hombre desheredado totalmente de la sociedad, quizá un crápula, porque dice San Agustín, no sé de dónde lo saca, que eso de Bar, ya saben que Bar en hebreo es hijo de, Simón Bar Jona, Bartolomé, hijo de. Bueno, pues este era el hijo de Timeo, Bartimeo. Y el tal Timeo, ya digo que no sé San Agustín dónde lo saca, pero también lo trae Benedicto XVI, esa cita, era un personaje el Timeo. Y el hijo se vio pidiendo limosna y ciego. Y parece ser que había conducido una vida
no precisamente ejemplar. Y eso también, aparte de su ceguera y su indigencia, le hacía merecedor del desprecio del pueblo. De manera que la última cosa que podían suponer era que el rabí de Galilea se parase a su altura, y por eso le mandaban callar una vez y otra. Cállate, que este hombre va adelante seguido por una multitud, no molestes. Todo el que pasa le decía lo mismo. Y me encanta la perseverancia de ese hombre, no haciendo caso de los respetos humanos y esperando. Y esto hace que Jesús se pare. Y no solo se pare, sino que le quiera ofrecer un menú a la carta. ¿Qué quieres que haga por ti? Esto nos lo pregunta Jesús. Es que nos da la llave Él a nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti? Dímelo, que lo hago. Y no nos convencemos. Me decía una religiosa una vez: Padre, tengo la impresión de que Jesús no tiene cosa que hacer en el mundo más que darme gusto a cada paso. Yo no sé si le queda tiempo para más, porque es que me tiene abrumada a cada paso. Bueno, ¿qué quieres, hijo mío, que haga por ti? Qué poco pedimos, qué poco confiamos y qué rácanos somos porque nos proyectamos nosotros. Claro, el que es tacaño se cree que lo son todos. ¿Y qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Ya está. Los diálogos del Evangelio son maravillosos. Señor, que vea. Y al punto empezó a ver, pero la estampa debió de resultar conmovedora. Dio un salto y no sabemos qué estación del año sería, pero muy verano no sería, porque estaba el hombre con su manto acurrucado. Y al dar el salto, tiró el manto, lo dejó tirado y echó por el camino a aprender a andar detrás de Jesús. Dejar el manto y olvidarse. Entonces, los intereses propios no cuentan. ¿Cuál es el secreto? Escuchar a Jesús para creer en Jesús y seguir a Jesús. Y de esa manera hacer todo lo que Jesús nos dice. Estas son las exigencias del bautismo. Ese bautismo que inaugura Jesús tomando sobre sí el peso de la culpa de toda la humanidad. Obra, dice el Papa en otro de sus ángelus, que consumó en la cruz cuando recibió también su bautismo. En efecto, al morir, se sumergió en el amor del Padre. ¡Qué paradoja de conceptos! El morir parece el fin, el no hay más, y en realidad es el comienzo, como para nosotros lo será. Yo no muero, yo entro en la vida. Dice Teresita, ¿no? Isabel de la Trinidad, me voy a la luz, a la vida, al amor. Y el morir es sumergirse en el amor. Mientras tanto, andamos en la superficie del amor. Andamos olfateando, barruntando, queriendo arañar en fe el amor. Ahora, en el momento de la muerte, ese amor nos sepulta, como diría también Sor Isabel, que al final de la elevación no dice, como nosotros traducimos, sumergíos vos en mí para que yo me sumerja en vos, sino que dice, con expresión paulina tan fuerte, ella que lo era tanto, sepultaos vos en mí para que yo quede sepultada en vos. En tanto llega el momento de ir a contemplar en vuestra luz el abismo de vuestras grandezas. Pues eso es la muerte de Jesús en la cruz, dice Benedicto XVI. Se sumergió en el amor del Padre y derramó el Espíritu Santo. Y toda la misión de Cristo se resume en esto: bautizarnos en el Espíritu Santo para librarnos de la esclavitud de la muerte y abrirnos el cielo. Es decir, el acceso a la vida verdadera y plena que será, y cita su propia encíclica preciosa, Spe Salvi,
será sumergirse siempre de nuevo en la inmensidad del ser, a la vez que estamos desbordados simplemente por la alegría. ¿Han leído alguna definición tan hermosa del cielo? Sumergirse siempre de nuevo será una constante, eterna, interminable sorpresa. Sumergirse siempre de nuevo en la inmensidad del ser. Lo que decíamos, Él es el que es. Y yo, que hasta entonces había sido el que no era, me sumerjo en la inmensidad del ser. Y en Él para siempre viviremos, nos moveremos y seremos. Sumergirse en la inmensidad del ser siempre de nuevo, a la vez que estamos desbordados simplemente por la alegría. Simplemente, o sea, si ahora la alegría nos desborda, nos ponemos nerviosos, nos desconcierta, nos sobrepasa, nos supera. En el cielo no, es algo connatural. Es estar envueltos por la alegría con la sencillez de Dios. A todo eso nos proyecta el bautismo de Jesús, que nos hace renovar nuestro propio bautismo. Escuchemos al Padre. Este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido. Escuchadle. Y escuchemos a la Madre. Haced todo lo que mi Hijo, el amado, os diga.